¿Cuántos se gozan y se regocijan por estar en la casa del Señor? Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran con nosotros aquí y estamos muy contentos de ver muchísimas caras. También queremos enviar un gran saludo a aquellos hermanos que nos ven por el canal de YouTube, que estamos apenas comenzando. Queremos compartir la palabra del Señor y que la palabra de Dios pueda crecer. Este tipo de canales por lo general no son muy populares porque no hablamos de política ni hablamos de farándula cristiana, solamente queremos hablar de la palabra del Señor, pero le damos un cordial saludo a los hermanos que nos miran de Perú, de Venezuela, algunos que nos miran de México, nos miran en diferentes lugares ahí, algunas pistas, pero hay que siempre estar colgando predicación. No tuvimos el domingo pasado porque estuvimos todos en el banquete de Mateo, pero le damos gracias al Señor y también damos la bienvenida a muchos que no le habíamos podido ver, que es una bendición en que estén con nosotros en esta radio. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Abre tu Biblia en Colosenses. Muchos no han escuchado esta serie completa, porque esta serie de la epístola a los Colosenses la comenzamos a predicar desde el comienzo del año y nos hemos detenido porque hemos tenido algunos puntos temáticos, pero ahora que hemos terminado todos estos aspectos temáticos, ahora queremos abocarnos a continuar, de terminar nuestra predicación expositiva en la carta a Colosenses. El año pasado estuvimos predicando ya acerca de Santiago, predicamos completo el libro de Santiago. Ahora estamos en Colosenses, estamos a la altura del capítulo número 3. Colosenses capítulo número 3, vamos a considerar hoy las porciones del versículo 1 al versículo número 4 de Colosenses. Vamos a considerar esta porción como una manera introductoria. Vamos a leer, son 4 versículos. ¿Qué te parece si leemos de manera antifonal? Es decir, yo voy a leer el 1, ustedes el 2, yo el 3 y finalmente todos vamos a leer el versículo número 4. Estoy en Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo número 4. Si tú lo tienes, dime un fuerte amén. Amén. Muy bien, estoy en Colosenses capítulo 3, del verso 1 al versículo número 4. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, a mí me gustaría predicar haciendo una conexión de lo que hemos venido hablando en la epístola de Colosenses. El gran tema de la epístola de Colosenses tiene que ver, mis hermanos, específicamente con la preeminencia de Cristo. Hemos hablado acerca del pleroma, ese término griego que hace alusión a que Cristo llena todas las cosas, Él llena todo en nuestras vidas, Él es el todo y Dios llena todo en lo absoluto. Y a partir de esto vamos a ver que el apóstol Pablo nos va a redireccionar a la altura del capítulo 1 y 2. Hemos visto que Cristo es preeminente en la creación. Vamos a ver que Cristo es preeminente en su iglesia. Cristo es preeminente en el Evangelio. Cristo como el preeminente en la cruz. Y ahora el apóstol Pablo ha dejado todo este aspecto teológico para poder llevarnos a esa parte vida práctica que tú y yo necesitamos practicar. Hay un término que me gusta mucho, es un término médico que se llama la miopía. ¿Alguien ha escuchado acerca de la miopía? Aparte, hay otras enfermedades del ojo y me dijeron una que está un poquito complicada. Me dijeron un nombre, pero no me viene ya ahora a la mente. Este mensaje lo hemos predicado en la mañana. Ese mismo. Sí, pero yo coloqué, ¿quieren escuchar el título de este sermón? Yo le he colocado un título un poco más sencillo a este sermón. Pues vamos, y quiero predicar bajo el tema percepción espiritual. Quiero hablar acerca de la percepción espiritual que tú y yo tenemos en relación a Dios. Recuerda que el gran tema de Colosenses es la preeminencia de Cristo Jesús, pero la pregunta que debemos tener y que debemos plantearnos, y es la pregunta que debe gobernar toda esta predicación y este sermón, y es la siguiente: hermanos, ¿cuál es nuestra percepción espiritual? ¿Cuál es la percepción espiritual que tenemos acerca de Dios, acerca de la vida? Probablemente estamos hoy aquí sentados para escuchar este mensaje
Y puede que nuestra percepción espiritual y tal vez nuestro corazón no estén en el lugar correcto, en el contexto de la iglesia, en el lugar donde deberían estar. Mira, yo quiero que prepares tu corazón y le digamos a Dios que pueda hablarnos. ¿Qué te parece? Que podamos confiar que al exponer estos 4 versículos, la palabra del Señor tome tu corazón, tome tus sentimientos, tome todo lo que tú eres y que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, oramos en este momento porque confiamos en ti, Señor. Confiamos que tu palabra es suficiente cuando nosotros la abrimos. Ella tiene la capacidad y, Señor, y tiene el poder de poder desafiar, Señor, el corazón humano al punto de llevarle al arrepentimiento, a la confesión y que pueda venir a tus pies en salvación y en fe, Señor. Nosotros oramos en este momento. Tal vez nuestra percepción espiritual hoy está distorsionada. Tal vez las circunstancias de la vida no nos permiten ver con claridad, pero hoy te pedimos, Señor, habla a tu pueblo, Señor. Habla a nuestras vidas y que tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Permíteme avanzar con un ejemplo, una ilustración que me pareció muy pertinente el poder compartirla con nosotros hoy. Y se trata la historia de un niño que iba viajando en un tren y yo le preguntaba a los hermanos, ¿cuántos han estado en la península? ¿O han ido a la península? Algunos, uno por allí, dos, bueno, algunos han estado en la península y bueno, la mayoría tal vez no, ¿verdad? Pero a mí me gustaría preguntarles, ¿quiénes, bueno, de los que han estado, pero en la península ahí está el sistema de trenes y hay un tren, no sé si lo han escuchado, por lo menos han leído, que se llama el AVE. ¿Han escuchado acerca del AVE? El AVE es un tren del Renfe, si no me equivoco, que Renfe se llama, ¿verdad? Se llama el Renfe. El AVE, nosotros vivíamos, por ejemplo, en Valladolid, y de Valladolid, específicamente hacia Madrid, hay aproximadamente 2 horas y media, pero cuando te montas en el AVE, es una cuestión creo que de unos 40 o 1 hora de minutos, porque el AVE va tan rápido que puedes llegar, y va a una velocidad, de hecho te va mostrando, es una especie de avión, te va mostrando la velocidad a la que va el tren, y escúchame, es algo impresionante, porque tú no sientes la velocidad, no sientes en lo absoluto la velocidad del tren, pero la historia de este niño, esta ilustración trata acerca de un niño que viajaba solo en un tren largo, pero este tren no era como el AVE, esto era un tren que sonaba, este era un tren ruidoso, que tenía bastantes ruidos a sus alrededores, y yo le decía a los hermanos esta mañana, ¿a cuántos de nosotros nos da temor cuando estamos en el aire y hay turbulencia? Y hay una tormenta, y dicen, estamos atravesando una tormenta, y sentimos que el avión se va a caer, se va a derribar por completo. ¿Alguien ha pasado en algún momento una turbulencia? Y comenzamos a pensar acerca de la vida, y ¿será que aquí me voy a morir? ¿Terminó mi vida aquí? ¿Mi vida va a acabar de alguna manera aquí? Bueno, el niño de la historia dice que iba como un pasajero, dice que los pasajeros de aquel tren, ese tren sonando, dice que los pasajeros estaban de alguna manera inquietos, mis hermanos, algunos preocupados por el clima, otros por el retraso que llevaba el tren, pero mirábamos al niño de esta historia y parece que el niño de esta historia iba totalmente relajado en el tren, como suelen estar los niños, ¿verdad? Que mientras van viajando en el tren, ellos van ahí. Cuando estábamos pequeños, muchos de nosotros íbamos mirando por la ventana, sea que fuéramos en el bus, sea que fuéramos en el avión, o lo que fuéramos, o en el coche, y el niño estaba ahí relajado, el niño con una gran sonrisa, permanecía el niño de una manera tranquilo, y mirando por la ventana con una gran sonrisa. Y un hombre curioso, cuando ve al niño y ve que todas las personas están inquietas y con angustia porque el tren va sonando con ruidos y hay mucha incertidumbre, el hombre curiosamente se le acerca al niño y le pregunta, ¿no estás preocupado por este viaje tan largo? Y el niño va a dar una respuesta muy categórica que nos va a introducir a nuestro tema. ¿Sabes lo que va a responder el niño? El niño respondió con mucha educación y dijo, no, señor, no estoy preocupado. La razón por la que no estoy preocupado es porque mi papá me está esperando en la estación final. Colosenses 3:1, mira lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
Sí, las de arriba, dice Pablo, donde Cristo está sentado. Y esto de alguna manera nos introduce a que tú y yo podamos entender que tenemos un Padre Celestial que nos está esperando. Nuestro Padre nos espera en la eternidad y con el cielo, pero escúchame, necesitamos descansar en ese Dios maravilloso. Necesitamos entender que Cristo debe ser preeminente en tu vida y que Cristo debe ser preeminente en mi vida. De manera que no es suficiente que Cristo sea preeminente en el Evangelio, no es suficiente que Cristo sea preeminente en la cruz, en la creación y en la iglesia. También Cristo debe ser preeminente, mis hermanos, en nuestra vida. Vamos a ver que Pablo afirma específicamente cómo debemos practicar la preeminencia de Cristo. No solamente se trata de poder decir, bueno, pastor, Cristo es importante en mi vida, Cristo es preeminente en mi vida. Esto debe ser mostrado de forma práctica. ¿Te recuerdas? Bueno, algunos no han escuchado la serie de sermones que hemos venido trayendo hacia atrás, pero escúchame algo, decíamos, para que en todo, dice el libro de Colosenses, este mismo libro comienza a decir, para que en todo Cristo tenga, escúchame algo, tenga la preeminencia. Él es el pleroma, es decir, el que tiene la capacidad de poder llenarlo todo. Y el apóstol Pablo está diciendo, escúchame, Pablo nos está llamando la atención diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, tu percepción espiritual necesita calibrarse en este día. Por favor, coloca tu mirada en las cosas del cielo. Ese es el mensaje de Dios para ti, para mí hoy. Coloca tu mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, literalmente. Vamos a ver que en 3:1 vamos a analizarlo de manera gramatical. Dice, si pues, esto es lo que conocemos con la expresión sí, esta afirmación. Es una oración condicional, afirmativa, que está diciendo, es verdad. No hay una negación en el texto, lo podemos entender. Está diciendo el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, no hay una negación, es una oración condicional que nos está diciendo, si ustedes han resucitado con Cristo Jesús, si tú eres salvo, si yo soy salvo, necesitas mirar al cielo, necesitas colocar tu mirada en el cielo, de manera que esta oración condicional de primera clase, la cual se asume como una verdad en el creyente ha sido resucitado juntamente con Cristo, entonces tiene el deber y la responsabilidad de poder mirar hacia arriba. Si habéis pues resucitado con Cristo, vamos a ver que en mensajes anteriores estuvimos hablando del compuesto sí. Habéis resucitado con Cristo, cosepultados, colevantados, corresucitados con Cristo, de manera que esta forma de compuesto, si habéis resucitado con Cristo. Mira algo, la figura de esta forma de identificación que estamos teniendo tiene que ver, mis hermanos, que somos identificados con Cristo en su bautismo. Capítulo 2 y versículo número 12, dice la Escritura de la siguiente manera, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, cosepultados, corresucitados. ¿Sí puedes entenderlo? Esto tiene que ver con identificación. Lo voy a poder explicar de la siguiente manera. Tu vida y mi vida se identifican con Cristo en su bautismo, en tanto en cuanto estamos hablando que nuestra vida ha sido muerta con Cristo, ha sido sepultada con Cristo y está supuesta a ser levantada para que vivamos en vida nueva. Por lo tanto, Pablo está diciendo, si es que verdaderamente has resucitado con Cristo, ven conmigo, quita tu mirada de la tierra y comienza a colocar tus ojos en el cielo. Decía los hermanos esta mañana, uno de los grandes problemas que tenemos como creyentes es cuando comenzamos a perder la percepción espiritual, mis hermanos. Recuerda algo, nuestra percepción tiene que estar calibrada con respecto al cielo divino de Dios. Nuestros intereses, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, todo lo que tú y yo hacemos, pensamos y decimos, todo lo que respira, dice el libro de los Salmos, alabe a Jehová, toda tu existencia, toda tu vida tiene que girar alrededor de Cristo Jesús. Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Él, en otras palabras, que sus prácticas terrenales sean tan dignas de la posición celestial. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí pueden afirmar que han resucitado con Cristo? Estamos hablando en términos figurativos, evidentemente. Bueno, esa posición que tenemos en Cristo, la vida práctica terrenal tiene que vivir a la altura de Cristo Jesús. El apóstol Pablo comienza a decir en Efesios capítulo 2 y versículo del 1 al 3, Él, ¿qué pasó?
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, mis hermanos, y en vuestros pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Te das cuenta de la conjugación de los verbos? En el pasado estábamos muertos, en el pasado vivíamos en la corriente de este mundo, pero ahora, ¿te das cuenta 3:1 lo que dice? Pues si habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Hermano, calibra tu percepción espiritual y miremos a las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Escúchame algo, hermano, en un mundo tan materialista en el cual nosotros vivimos, es muy fácil quitar la mirada de Cristo Jesús. En un mundo tan lleno de pecado, es muy fácil que nuestra percepción espiritual pueda desviarse. Dice el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, escúchame bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el mundo en sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Necesitamos tú y yo comprender que todo lo que está creado en este mundo ha sido diseñado para que tú y yo podamos perder nuestra percepción espiritual. Tengo una aplicación práctica, directa y muy fuerte. Probablemente hay muchos de los que podamos estar aquí hoy en esta tarde que nuestra percepción espiritual está totalmente desequilibrada por completo del cielo. Probablemente tu mente, tu cabeza y tu corazón no están enfocados hoy en Cristo Jesús y en el cielo. Y Pablo nos está diciendo, mira, Cristo debe ser preeminente, por lo tanto coloquen su mirada en el cielo. Te hago una pregunta, ¿qué tiene más peso y más valor hoy en tu vida? Venga, no estoy diciendo que hay cosas necesarias, importantes, como el trabajo, como el colegio, como la familia. Estas cosas son muy importantes, pero escúchame algo, Cristo Jesús es preeminente en tu familia y en tu vida hoy. No importando las circunstancias que estás pasando hoy, que te rodeen. ¿Es Cristo preeminente en tu vida? ¿Tu mente, tus ojos y tu percepción espiritual están enfocadas en Cristo Jesús? Quiero que puedas pensar en esta situación. ¿Y cuál es la situación aquí, pastor? Que hemos sido levantados con Cristo. Por lo tanto, nuestra vida tiene un llamado. Tu vida está llamada al cielo. Voy a volver a repetir esto. Tu vida y mi vida están llamadas para el cielo. Están ganadas para el cielo. Algún día pronto, esa gloria que vamos a ver en el versículo 4, cuando Cristo puesta vida se manifieste, entonces vosotros también, ¿qué dice? Seréis manifestados con Él. ¿Qué dice? En gloria. Esto en ninguna manera está hablando del aspecto de la soteriología, no está colocando en duda el aspecto de la seguridad de nuestra salvación, pero esto es un aspecto de nuestra glorificación futura en términos escatológicos que Pablo está hablando. Un día vamos a ser glorificados con Cristo Jesús, el día que Él venga para poder arrebatar a su iglesia y poder llevarla a la eternidad con Él al cielo. Entonces, en términos escatológicos, Pablo nos está diciendo, un día tu vida y mi vida estarán en gloria con Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Será muy vergonzoso que cuando Cristo Jesús venga para poder llevar a su pueblo, tu vida y mi vida estén tan enterradas en este mundo. Nuestros ojos y nuestra visión estén con tanta miopía, ¿verdad? Con respecto a Dios. Es un tiempo terrible donde los creyentes no son incapaces entre poder diferenciar entre lo que glorifica a Dios en tu vida y lo que no glorifica a Dios, entre poder establecer prioridades donde Cristo tenga la preeminencia y donde Cristo tal vez no tiene la preeminencia. Es interesante, pero esto es lo que tenemos hoy en el contexto, mis hermanos, de la iglesia. Este simple principio de vida cristiana es más poderoso que todas las reglas y regulaciones de los hombres que puedan de alguna manera, mis hermanos, inventar. Yo podría como pastor establecer un montón de reglas en nuestra iglesia Peniel, como pastor principal de la iglesia madre, del punto de misión de cualquier regla, pero escúchame algo, no hay nada que esté por encima de la preeminencia de Cristo y de que tú y yo necesitamos colocar. Escúchame, el que tú coloques tu mirada en el cielo no tiene que ver conmigo. ¿Puedes entender eso? El que tú y yo coloquemos nuestra mirada en la eternidad, que estemos pensando, Señor, estoy preparándome, como dice una canción, para nuestro encuentro. ¿Te estás preparando para el encuentro con Cristo? Colosenses 2:10, y vosotros estéis completos en Él. Nuestra vida está completa en Cristo Jesús. ¿Qué te falta? Dime, ¿qué te falta hoy? ¿Qué te falta que Cristo no pueda dar? ¿Te falta amor? ¿Te falta dinero? ¿Te falta gozo? ¿Te falta paz? ¿Te falta alegría? ¿No lo puede suplir Cristo en nuestras vidas? Quiero hablar en términos realistas y palpables de verdad. ¿Cristo puede suplir amor? ¿Puede darte Cristo amor? ¿Puede darte Cristo paz? ¿Puede darte Cristo seguridad? Muy profundo, ¿puede darte Cristo dinero? Sí puede darte dinero.
Te pregunto, ¿Él es preeminente en tu vida y en mi vida? Él quiere ser preeminente en nuestra vida. Las religiones orientales, quiero hablar en un contexto de las religiones orientales, griegas y romanas, dicen muy poco, casi nada respecto a una vida personal de santidad. Mira, para poder colocar nuestra mirada, cuando tú tienes tu mirada en Cristo Jesús, según 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, número 1, ¿cuáles son los verbos que tenemos aquí? Vamos a ver un paralelismo de construcciones gramaticales, hermanos, en estos versículos. Aquí tenemos una conjugación de verbos presentes activos. Pastor, ¿qué significa eso? Bueno, la voz activa en griego significa que el sujeto de la oración ejecuta la acción. De manera que quienes deben buscar y quienes deben mirar al cielo son los creyentes que de manera activa necesitan buscar las cosas de arriba. Que son los creyentes de manera activa que necesitan mirar hacia el cielo. Es un verbo presente activo. ¿Qué significa, pastor? Es una acción que tiene comienzo, hermano, que no tiene final. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tu vida era tan fervorosa antes, pero hoy no es tan fervorosa? Antes servías a Dios. Mira, yo vengo de una iglesia donde las personas, donde el grupo de personas, literalmente en nuestra ciudad, en Caracas, en cualquier iglesia bautista que vas allá, los predicadores quieren estar predicando, quieren que le den una oportunidad para poder predicar, pero escúchame algo, tienen que ser fieles, tienen que estar ahí alineados con el siervo del Señor, con el pastor. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te hago? ¿Pero por qué? Porque hay un deseo genuino, no por servir al hombre, por favor, es porque queremos amar al Señor. En nuestras iglesias, sabes que en Latinoamérica, por lo general, las personas abundan para el ministerio. Abundan las maestras de escuela dominical, abundan los sugieres, abundan los predicadores, abundan las personas que quieren cantar y que quieren tocar. Abundan. Pero se requiere fidelidad para poder servir al Señor. De manera que en estas formas de religiones, mis hermanos, una persona puede traer sacrificios, repetir rezos y oraciones. Estoy hablando de las formas de culto de religiones en otros lugares. Repetir rezos, oraciones y un montón de cosas. Y después retirarse del altar. Yo le decía a los hermanos, no me gusta llamar esto altar porque es que esto no es un altar. El altar quedó en el Antiguo Testamento. Eso ya es figura y sombra del pasado. Ya eso quedó atrás. En el Nuevo Testamento no tenemos un altar y hoy tampoco tenemos un altar. Esto es una alusión al término judío. Y después de retirarse del altar con esos rezos y oraciones y ese montón de rituales que ellos hacen y de cometer toda clase de formas de, entre comillas, de sacrilegio y todo lo que tú quieras, pero puedes impresionarte que en estas formas de culto ellos pueden irse después de hacer rezos y todo y cometer los pecados más terribles del mundo. Y en ese mundo y en ese contexto, nada de eso es contradictorio. No hay, de hecho, no hay moral que pueda juzgar esa conducta o esa vida de alguna manera, pero tengo una aplicación. Sabemos que para el cristianismo no es de esa manera, ¿verdad que no? ¿Verdad que en el cristianismo la nueva vida interna, la vida interna que no sale de afuera sino que sale de adentro, exige que vivamos una vida externa diferente? Pero pastor, Dios conoce mi corazón, sí, pero se supone que lo que está dentro debe de alguna u otra manera manifestar lo que está afuera. Tú no puedes decir que en ti ha ocurrido algo interno que no pueda ser expresado de manera externa a las personas que nos miran. Es imposible. Se supone que si Cristo ha transformado nuestras vidas, no solamente la transforma adentro, Dios comienza a hacer un cambio de adentro hacia afuera por completo. Pero de allí donde debemos entender que necesitamos colocar nuestra mirada en las cosas de arriba, dice Pablo, buscar las cosas de arriba. Vamos a ver entonces que esto es un participio, puede ser un indicativo presente y es un verbo con carácter imperativo, mis hermanos, activo, presente. Constantemente tenemos esta construcción gramatical, tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, tenemos verbos en presentes, activos, con carácter imperativo, mis hermanos, es decir, tienen que ser hechos
Esas acciones, ¿cuáles acciones? Busca, mira, ¿entiendes? Busca lo de arriba. Busca las cosas de arriba. Mira las cosas de arriba. ¿Qué significa, pastor, tener una percepción espiritual correcta? Significa básicamente ir más allá y por encima. Escúchame, como lo decían los hermanos esta mañana, tiene que ver con ir por encima de las inconsistencias y de los pecados de las personas. Podemos entender esa verdad cuando tú y yo tenemos nuestra mirada puesta en el cielo. Todas las inconsistencias que podemos ver a nuestro alrededor, las fallas, las deficiencias y los pecados de otros, quedan reducidos a nada, porque ¿sabes cuál es la razón de esto? Nuestra mirada está puesta ¿dónde? ¿En dónde? En el cielo, versículo 2, míralo en el texto. Poned, verbo presente, activo, la mira en las cosas de arriba. Y mira el contraste dual y dice, y no en la tierra. Posteriormente, la semana que viene vamos a ver a la altura del versículo número 5, el apóstol Pablo va a decir, ¿qué va a decir Pablo? Haced morir, pues, ¿qué dice? Lo terrenal en vosotros, fornicación. Eso, ¿te das cuenta del dualismo? Lo celestial y lo terrenal. Escúchame, nuestra percepción espiritual se pierde cuando comenzamos a mirar a las personas. Quiero hablar con los que están llegando a nuestra iglesia. Tenemos una frase en esta iglesia y siempre la predicamos y la decimos. Lo hemos aprendido y lo creemos con firmeza. Lo hemos aprendido en nuestra iglesia en Venezuela, en nuestro ministerio, y sabemos que es así. Y porque nosotros estamos involucrados en esta situación. No existen iglesias perfectas. Y el día que la consigamos, ¿sabes qué va a ocurrir? Se echa a perder. ¿Pero sabes por qué se echa a perder? Porque llegamos nosotros. Pero el que tiene su mirada puesta en el cielo, su percepción espiritual va más allá de lo... No confíes en mí, yo soy un pecador, como así lo escuchas. Lavado y redimido por la sangre de Cristo. Igualmente mi esposa, la familia pastoral tiene pecado, como todos ustedes tienen pecado. ¿Me entiendes lo que trato de decir? Pero tú no tienes que colocar tu mirada, escúchame, los hombres, tú necesitas colocar tu mirada en Cristo Jesús ahora. Te pregunto, ¿tu mirada está puesta hoy en el cielo o tu cabeza está enfocada en la tierra? Trabajo, 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 casa, dinero, dinero, casa, trabajo. Eso no es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero necesitas involucrar a Dios en tu vida. Necesitas servir a Dios con el corazón, con tu mente y con todo lo que tú eres. Toda vuestra alma, espíritu y cuerpo se han guardado, ¿qué dice? De una manera irreprensible para el Señor. Una vida interna exige que vivamos una vida externa para la gloria y honra del Señor. Por tanto, dice Pablo de la siguiente manera, ¿qué significa, pastor, tener una percepción espiritual correcta? Dice Pablo en Filipenses 2, 1 al 2, mira lo que dice. Yo le decía a los hermanos esta mañana, esto es básicamente un ruego que Dios te está diciendo. Mira, está diciendo Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, mira la lista de lo que Pablo va a comenzar a decir. ¿Algunos hemos sido consolados en Cristo Jesús? Claro que sí. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, madre mía, Dios nos ha mimado. ¿Cuántos dicen amén? Sí, no, sí nos ha mimado Dios. Dios te tiene mimado. Dios me tiene mimado. Escúchame, con su gracia, con su perdón, con su amor. Todos estamos en bancarrota, solamente Dios es rico. ¿Y sabes qué nos ha dado? Nos ha dado amor, nos ha dado perdón, nos ha dado misericordia a través de su santo evangelio y la fe en Cristo Jesús. Y no solamente eso, Él ha prometido que nos guardará de todo mal. Él ha prometido, he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Salmo 24, aquí deleítate en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Dios nos tiene mimado. Y dice Pablo, algún consuelo de amor, si alguna consolación del Espíritu, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, dice Pablo, si alguna misericordia, completar mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Y qué es lo que nosotros debemos sentir? Dice Pablo, no lo que es de nosotros, sino lo de Cristo. ¿No dice Pablo? Sientan lo de Cristo.
tengan el mismo sentir. ¿Cuál sentir, pastor? El sentir de Cristo Jesús. Cuando tu vida y mi vida tienen una percepción espiritual correcta, tú y yo estamos pensando en lo de arriba, en lo del cielo. No solamente buscamos lo del cielo, no solamente buscamos lo del cielo, sino que miramos lo del cielo. Estamos en pos de Jesús, estamos buscando el cielo, estamos mirándote a ti, Señor. Queremos decirnos, dinos, ¿cómo quieres que caminemos, Señor? No solamente te miro, yo quiero buscarte. Estoy tratando de hacer ademanes para que podamos entender lo que significa busca a Dios, mira a Dios específicamente. De manera que los versículos 1 y 2 gramaticalmente son textos paralelos donde hace referencia que tenemos que nosotros de manera insistente buscar a Dios. Los creyentes se convierten en las cosas que piensan. ¿Qué te parece eso? Los creyentes se convierten ¿en qué? En lo que piensan. Hay un dicho por ahí que dice, no sé si lo dicen aquí, que nosotros somos lo que comemos. ¿Sabes eso? Bueno, y nos afincamos mucho allí, pero somos los que también pensamos. Si tú piensas en cosas espirituales, vas a ser un hombre y una mujer espiritual. Si piensas en cosas terrenales y carnales, tu mente va a estar hablando constantemente de dinero, 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 dinero. Y somos pedigüeños con Dios, vamos a ser sinceros. Queremos pedir, no está mal pedir, no me malinterpretes. Lo que quiero es que puedas conectarte tu cabeza y tu mirada con el cielo, hermanos. Necesitamos conectarnos con el cielo. Los ojos y los oídos son la ventana del alma. Escucha este principio tan importante. Los ojos y los oídos, ¿sabes qué son? Son la ventana del alma. El Señor Jesucristo fue quien dijo: el ojo es la lámpara del cuerpo. De manera que si tu ojo es bueno, si la luz que hay en tu ojo es buena, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si la luz, dice Cristo, que hay en ti es tinieblas, dice Cristo, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Las tinieblas constantemente en las Escrituras es un sinónimo de pecado, es un sinónimo de oscuridad, es un sinónimo de todas aquellas cosas que no glorifican a Dios. La pregunta, nuestros oídos y nuestra visión, ¿qué cosas están mirando? ¿Están mirando lo del cielo o están mirando aquellas cosas que no glorifican a Dios? Le decía a los hermanos, como ya lo prediqué esta mañana, esa musiquita que nos cautiva, que nos gustaba, que nos queremos arrancar las venas, ¿te recuerdas? Y ahí nos conectamos de esa musiquita, el bailecito que nos gustaba. Esos lugares que sabemos que son prohibidos frecuentar. Esas personas prohibidas. El alma y el oído son una ventana, son dos avenidas fundamentales, mis hermanos. ¿Dónde está puesta nuestra visión espiritual hoy? Por el contrario, versículo 2, pongan su mirada en el cielo, en las de arriba, y de un contraste dual dice, y no, ¿en dónde? En las de la tierra. Oh, por favor, necesito hacer una aclaratoria. Esto no es santurronería, escúchame algo. ¿Hay pecado en nuestras vidas o no hay pecado? ¿Somos susceptibles a cometer pecado? Claro que sí, hermano. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de creyentes que dicen, peco, Señor, pero me arrepiento. ¿Qué significa eso, pastor? Por mi culpa. No tanto por mi culpa y con mi culpa. Por eso no llevo un arrepentimiento. Estoy hablando de que la vida de un creyente se mide no por su vida moral, se mide por su consistencia en años. ¿Entiendes lo que te trato de decir? Estamos hablando de un creyente que está luchando para poder servir a Dios, para no apartarse de las cosas del Señor, para amar al Señor. ¿Te recuerdas lo que dijo Josué? Yo y mi casa, ¿qué haremos? Vamos a servir al Señor. ¿Te recuerdas lo que dijo Job? Aunque me matares, ¿qué dijo Job? En ti esperaré, Señor. Arriba. Y el versículo dice, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria. En el versículo número 1 dice, a donde está, busca arriba a Dios. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Me gusta mucho este versículo de Hebreos 1:3 que dice de la siguiente manera, el cual siendo, porque esta es una alusión directa a la soberanía y el reinado literalmente de Cristo y de un montón de versículos que hay que son alusiones a este pasaje,
Me gustó más cómo lo describe Hebreos 1:3, que dice de la siguiente manera: el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, ¿qué dice? Todas las cosas, la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. ¿En donde dice? En las alturas. Escúchame algo, Dios está en su trono, gobernando, soberano sobre todas las cosas. Describir a Cristo como sentado en la diestra del Padre es también una forma de referirse continuamente de alguna manera a su sacerdocio. Escúchame algo, mis hermanos. Pon la mirada en las cosas de arriba, básicamente tiene que ver con colocar a Dios de primer lugar en tu vida y en mi vida. Tiene que ver con colocar a Dios en mi vida y en mi vida. Y bajo este contexto no podríamos dejar pasar el Evangelio de Mateo. Mira, te voy a decir uno y el próximo lo vamos a buscar. Me gusta mucho Mateo 19:20, dice de la siguiente manera: no os hagáis tesoros. ¿En dónde? En la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones, ¿qué dice? Minan y hurtan. Este pasaje es totalmente paralelo con Colosenses capítulo 3. Busquen las cosas de arriba y pongan su mirada en las cosas de arriba y no de la tierra. Él sigue diciendo de la siguiente manera: si no haceos tesoros, ¿en dónde? Haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará, ¿qué dice? Vuestro corazón. Yo creo que vale la pregunta. ¿Me permites hacer la pregunta que sale directamente del texto y es la aplicación práctica para nosotros? ¿Dónde está tu corazón y mi corazón hoy? Ay, ay, ay. Es una espada que corta para allá, pero que también está cortando para acá. ¿Dónde está tu corazón? De verdad, piensa y habla con Dios. Ahí donde estás sentado mientras la palabra es expuesta. ¿Dónde está tu corazón en la realidad? ¿Hay cosas buenas, pastor? Sí, claro que sí. Es bueno tener un coche, sí. Un buen trabajo, sí. Comer bien, sí. Qué bueno ver a nuestros hijos comer y deleitarse, bueno. Pero realmente nuestro corazón está en esas cosas. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón y en mi corazón? Dime. El dinero, las posesiones, nuestro matrimonio. Nuestros hijos ocupan el primer lugar. ¿O es Cristo? Créeme, verdaderamente, un día vamos a morir todos. Escúchame algo. Un día todos vamos a morir, pero Dios está claramente diciendo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Podemos entender esa... No soy yo quien lo está diciendo, créeme, es la Biblia. Tengo el segundo que te dije que tenemos que ir ahí, por favor, vamos a Mateo 6 y versículo 33. Tal vez no me da tiempo de poder terminar mi sermón completo. Todos lo conocemos, debemos saberlo de memoria. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Qué dice? Mas buscad, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas pasarán a través de Dios. Mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Esto no es Colosenses 3:1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Esto tiene que ver no con la justificación, tiene que ver con el carácter justo. De hecho, el sermón del monte tiene que ver con el carácter justo del creyente. Busca su reino, busca su vida de santidad, busca su vida de justicia. ¿Y sabes qué va a venir todo? Luego todo va a venir como por añadidura, pero más primeramente, primero en orden. Dios tiene que tener el primer lugar. Mira, hay un principio como pastor que siempre compartimos de la siguiente manera. Y es el siguiente. Mi familia necesita tener una buena iglesia. Yo debo garantizarle a mi familia una buena iglesia. ¿Sí me entiendes esa verdad?
Mi propósito y mi responsabilidad es que mi familia pueda tener una buena iglesia. Ese es el mejor regalo que puedo darle a mi familia. Que puedan tener una buena iglesia. Que puedan tener una maravillosa iglesia. Y el mejor regalo que puede tener una iglesia es teniendo un buen pastor. Pero una cosa sin la otra no puede ir de la mano. Lo mismo sucede con tu vida. Lo mismo sucede con tu vida. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 5 al 9. Romanos capítulo 8, ya estamos dando los últimos pasitos acá. Romanos capítulo 8 y versículo 5 al 9 dice, es decir, pastor, ¿cómo podemos calibrar nuestra percepción espiritual con el cielo? Mira Romanos 8, 5 al 9 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Mira, de esta manera no podemos tener una percepción espiritual correcta. Estoy leyendo del versículo 5 al 9, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Cuando tú colocas tu mirada en el cielo, cuando tú buscas al cielo, lo que vas a tener como resultado va a ser vida. ¿Y qué va a ser? Paz. Tu vida no puede tener más paz sino en Dios. Mi vida no puede, escúchame, no le creas al diablo. El diablo es un mentiroso, calumniador. El diablo te va a hacer creer que tu vida puede estar mejor sin Dios. El diablo te va a hacer creer que tu vida puede estar mejor sin ir un domingo a la iglesia. Es una mentira, me perdonas el coloquio y lo franco, es una mentira cochina del diablo. Nadie es más feliz sin Dios. Un hijo de Dios no puede ser feliz si no tiene a Cristo en su corazón. De manera que es vida y es paz. Verso 7, por cuanto los designios, esta palabra significa pensamiento, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y qué dice? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Santiago capítulo 4 y versículo 4. Deben saber esto, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escúchame, los que viven según la percepción humana, según la percepción terrenal, no pueden. Escúchame, ¿cuál es el mensaje de este tema, hermanos? Percepción espiritual. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, ¿te das cuenta? Sino según el Espíritu. Y mira la condicional que introduce Pablo. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? More en vosotros. Tremendo la siguiente afirmación. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? De manera que Pablo posteriormente va a decir, los que tienen el Espíritu de Dios, todos los que son hijos de Dios, son guiados ¿por quién? Funciona así, ven conmigo. ¿Sabes cómo funciona? Funciona de esta manera. Si tú tienes al Espíritu de Dios, cuando tú quieres caminar así con unas, ¿cómo se llama esto? ¿Con qué? Con orejeras. Sí, con orejeras o con gringolas, no sé. Vamos así caminando. ¿Y qué significa esto, pastor? Que no queremos ver a Dios. Porque sabemos que Dios va a decir, cambia el camino, metanoia, arrepiéntate, cambia el camino. Nosotros vamos así. Pero cuando tú estás con Cristo, Cristo te dice, ama tu matrimonio, ama a tus hijos. No puedes romper tu matrimonio, no puedes romper a tus hijos, no puedes dejar a Dios, no puedes cambiar a Dios por el dinero. Dios es más importante que tus hijos, Dios es más importante que tu trabajo. Ay, ay, ay. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer? Nos guiará. El Espíritu Santo nos va redarguyendo y nos va guiando para que podamos tomar las mejores decisiones en la cual podamos glorificar a Dios, mis hermanos, con nuestras vidas. Habéis muerto, dice Pablo. La mejor explicación de esta verdad de que hemos muerto es maravillosa. En Romanos capítulo 6, escúchame bien esto. Cristo
Cristo no solo murió por nosotros, sabemos que Cristo murió por nosotros. Teológicamente, ¿sabes cómo le llamamos a esto? Sustitución. Claro que sí, Cristo murió en mi lugar. El justo pagó, ¿qué dice? Por los injustos. A eso le llamamos sustitución. Cristo murió por nosotros, llamamos sustitución. Pero hay una segunda aplicación. Si nosotros morimos con Él, a esto le llamamos identificación. Te lo pongo así. Cuando Cristo murió por nosotros, a esto le llamamos sustitución. Pero cuando nosotros morimos por Cristo, ¿sabes cómo le llamamos a esto? Identificación. ¿Cómo se traduce esto? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el concepto bíblico. Porque los que hemos muerto al pecado, pregunta Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Te recuerdas aquella pregunta retórica? Porque los que hemos muerto al pecado, Romanos 6:2, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cuántos viven en Cristo? ¿Cuántos saben que estamos vivos en Cristo? Es nuestra vida, la vida eterna, no es alguna sustancia celestial que Dios nos concede. No. La vida de Cristo se ha metido en nosotros cuando Cristo vive en nuestras vidas. La vida de Cristo está en nosotros. Alguien ha dicho de la siguiente manera: lo que te motiva viene a ser la vida. ¿Cuál es tu motivación hoy? ¿Cuál es tu motivación hoy? ¿Cuál es tu motivación hoy? Permíteme hacer un cachito. Yo sé que ya debemos terminar. Tenemos que compartir ahora. Mira, tú sabes quiénes nos enfrentamos con batallas existenciales constantemente, y que esas batallas vienen del mismo infierno. Los pastores, aquellos que nos escuchan. Quiero que sepas que tú que me escuchas, tu pastor pelea batallas existenciales. ¿Batallas existenciales de qué punto, pastor? En momentos que llegan pensamientos de no continuar el ministerio. ¿Y esto de quién viene? Porque no es nuestro sentir, viene del mismísimo infierno, del mismísimo Satanás, para tumbar que sea un soldado caído en el ministerio. Acerca del futuro y de la vida de tu familia, de tus hijos. ¿Tú crees que esas preocupaciones no vienen? Claro que vienen y están ahí muchas veces latentes, Satanás tratando de empujar. ¿Y qué tenemos que hacer? Sacar esos pensamientos. Pero ¿sabes qué es lo que nos motiva? Coloca tu mirada arriba, busca las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. ¿Sabes qué pudo decir Pablo? Tenemos que llegar, hermanos, a ese nivel. ¿Sabes qué dijo Pablo? Hay un corito, tal vez allá no se acuerda, y lo podemos contar. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue la motivación de Pablo en su vida? ¿Sabes cuál fue? Me encanta este pasaje. Filipenses 1:21 dice de la siguiente manera: porque para mí el vivir es tu vivir, es el vivir de mi alma, es tu vivir. Es Cristo, mis hermanos, nuestro vivir. Él es el vivir, la razón de nuestra existencia. Los creyentes están muertos por el pecado, y dice Pablo en este versículo que nuestra vida está escondida en Dios. Dice el Señor Jesucristo: mira, nadie los va a arrebatar de mi mano. Mi Padre, que es mayor que yo, me las dio, y nadie los arrebatará de mi mano ni de la mano de mi Padre. Es posible estar vivos y aún permanecer lamentablemente en la sepultura. Hay muchos creyentes que hoy, aunque han sido resucitados con Cristo, están vivos, Dios les ha dado vida, pero lamentablemente viven en la sepultura. Voy a terminar con una ilustración bastante contradictoria, paradójica, de hecho es paradójica. ¿Verdad que el nacimiento de un bebé implica vida? ¿Verdad que sí? Cuando un bebé nace, eso hablamos de vida. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, algunos refugiados judíos, ¿sabes qué pasó? Se escondieron en un cementerio. ¿Y sabes qué ocurrió en ese cementerio? Un bebé nació en una tumba. No obstante, cuando Jesús nos dio vida, nos sacó de la tumba y nos sentó en su trono en el cielo. Pero interesante paradoja. Dios nos ha levantado y Dios nos ha resucitado, y dice que nuestra vida está escondida en Dios, pero es paradójico el hecho
de que un niño haya nacido en una tumba. O qué fuerte que un creyente, por tener la percepción espiritual corta hoy, lamentablemente puede que, ¿entiendes, verdad?, esté viviendo en la tumba. Pero es que una nueva criatura ha nacido. Nuestra esfera de vida no está en la tierra, mis hermanos, sino que nuestra esfera de vida, ¿saben dónde está? Está en el cielo. 3 verbos presentes, activos, hiperactivos, gobiernan estos 4 versículos. Busca, mira, y vuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Y un día seremos manifestados en gloria. Necesitamos calibrar nuestra percepción espiritual. Necesitamos calibrar nuestra percepción espiritual. El mensaje que Dios hoy viene a decirte: mira hacia arriba, busca a Dios y su reino y su justicia, coloca tu mirada en las cosas de arriba. El gran tema de Colosenses es la preeminencia de Cristo, el pleroma. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, vamos a orar. Ahí orando, todos orando, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Vamos a hablar con Dios en este momento. Vamos, ora con Dios y habla ahí con Dios en este momento. Vamos, habla con Dios. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, todos orando ahí con el Señor. Vamos.